Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes y bienvenido. Gracias por esperarnos unos segunditos por darles recomendaciones a todos nuestros amigos. Gracias por estar con nosotros también en esos micrófonos. Muy buenas noches, querida Wendy. Un saludo para ti, a la gente en cabina, pues y a toda la audiencia. Perfecto, vamos a arrancar esta entrevista junto a mi compañero Eduardo Mendoza Estrada, por favor. Gracias una vez más. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto saludarlo. Yo quisiera saber justamente qué opina usted, qué opinión le merece esta calificación que ha tenido la Asamblea Nacional respecto de su gestión, justamente. Usted es un nuevo asambleísta, usted no estuvo en la asamblea pasada, que pues fue un desastre. Yo pregunto, ¿qué opinión le merece esa calificación internacional, pues que pues, ha sacado 40 y pico, muy bajo? Cuéntenos un poco. Bueno, siempre es posible mejorar, ¿no, estimado Eduardo? Yo creo que estamos ante un nuevo periodo de la Asamblea Nacional que todavía no se termina de iniciar, digamos, de alguna manera, ¿no? De todas maneras, nosotros creo yo que tenemos muchos retos por delante, sobre todo no solamente en relación a mejorar los números de la Asamblea en apoyo, sino en las iniciativas legislativas y que estas iniciativas legislativas tengan efectivamente un resultado positivo para la ciudadanía. Traer efectivamente el interés ciudadano, el mensaje ciudadano y llevarlo a la Asamblea Nacional, ponerlo a trabajar y sobre todo a resolverle los problemas a la ciudadanía que tiene día a día. Y allí creo que estamos coincidiendo todas las bancadas, todos los asambleístas. Creo yo que tenemos que ponernos a trabajar en lo importante, en lo que necesita la ciudadanía, que es la seguridad, el empleo, el mejoramiento de las condiciones de vida. Y para eso todavía falta todavía mucho por resolver, mucho por hacer. Recién estamos un mes, creo yo que este resultado de esta evaluación que se ha recibido definitivamente no refleja todavía el trabajo que se puede hacer, que estamos haciendo, al menos este legislador, la bancada del Movimiento Construye, hemos estado haciendo mucho, estamos haciendo mucho por este país y que creo que también vale la pena señalarlo. De todas maneras, hay que esperar, yo te diría, no nos anticipemos. Este inicio de año tiene que ser muy fuerte, tiene que ser muy positivo y sobre todo, como te decía, resolverle los problemas a la ciudadanía, que es lo que está esperando hasta este momento. Asambleísta, ¿qué objetivos tienen para el 2024 justamente? ¿Qué leyes se están planteando? ¿Qué se les está... ¿cuál es el objetivo más que nada? ¿Qué con ansia justamente? Porque la verdad que tenemos un problema grave de inseguridad y económico. Adicional a los otros problemas pues, que tenemos, pues, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, cuéntenos un poco. Bueno, ahí lo que te podría decir es que nuestra agenda legislativa se mantiene intacta. Es necesario promover la ley de extinción de dominio, la reforma a la ley de extinción de dominio, para que esa deje de ser efectivamente una letra muerta y pueda ser utilizada efectivamente en la desestructuración de las bandas criminales, ¿no? Porque recuerda que nuestra propuesta de ley de extinción de dominio va encasillada y va encaminada precisamente a desarmar a las bandas criminales y al crimen organizado en general, en donde les vamos a golpear donde más les duele, en el bolsillo, que es en donde efectivamente ellos pretenden seguir burlando la ley, seguir burlando la economía del Ecuador. En ese sentido, esa será nuestra primera propuesta legislativa y la estamos trabajando. Tenemos ya un borrador del proyecto, es un borrador bastante bien elaborado, bastante avanzado y que creo que va a servir mucho de aquí en adelante. De ahí tenemos otras leyes, como por ejemplo la ley de la que se encuentra ya para primer debate o para segundo debate, perdón, que es la ley de inteligencia y contrainteligencia, que nosotros creemos que hay que impulsar. Y esa de allí le va a otorgar a la Policía Nacional, sobre todo, la capacidad legal para poder enfrentar el embate de la inseguridad, que es lo que más nos preocupa a todos. Creemos que hay que darle una fortaleza jurídica y una fortaleza institucional a la Policía Nacional que va más allá de dotarles de armas o de dotarles de chalecos antibalas, que de alguna manera es algo necesario y eso no depende del legislativo, pero de lo que depende de nosotros, que eso sí es necesario decirlo, es darles esa fortaleza jurídica, esa fortaleza, ese marco jurídico para que puedan utilizar la fuerza que necesita el combate contra la inseguridad a nuestra policía y que no sean la policía quien le teme a los delincuentes, sino al revés, que los delincuentes le teman a la policía y eso se hace con un marco legal, con un marco constitucional que pretendemos realizar. De allí en adelante tenemos otro tipo de propuestas, lo hemos dicho, tenemos una propuesta de una normativa, sobre todo en relación al tema económico,
queremos presentar a la Asamblea Nacional la posibilidad de volver al mercado de valores más activo, más dinámico. Esa es una propuesta que tenemos dentro de nuestra agenda y este año será el momento para trabajarlo. Creo yo que lo que siempre se ha dicho, este periodo, por más pequeño que sea, lo más importante es dejarle a la ciudadanía claro el mensaje, que nosotros como asambleístas, nosotros como asambleístas nuevos, mucho más, queremos darle esa tranquilidad a la ciudadanía que vamos a trabajar por los intereses Dígale a Luisa que de se ellos vaya y de... y de la gente en general. Continúa con más Luisa Delgadillo. Gracias, mi querido Eduardito. Un gusto saludarlo, asambleísta Peñafiel. Yo quisiera conocer su opinión en torno a las revelaciones del caso Metástasis y en qué medida cree usted, Dios no quiera, vayan también a salir salpicados algunos asambleístas de la nueva asamblea, porque aquí aparece de todo, desde actores políticos que han salido por los fueros aún sin ser nombrados. Entonces, como la lista de los chats cada vez aflora más y salen nombres inimaginables y involucrados personajes que uno jamás hubiera podido imaginarse, ya no es de extrañar, Dios no permita que también salga salpicada la asamblea. Bueno, no lo dudo, querida Luisa. Aquí estamos viendo espávidos realmente, de una manera absolutamente sorprendente cómo la política y el narcotráfico han venido trabajando juntos. Y eso es algo que no es algo menor. Eso es algo definitivamente que el Estado ecuatoriano, la institucionalidad ecuatoriana, la decencia y la moral humana tiene que señalarlo con todos sus nombres, con todas sus letras. Aquí no cabe miramientos ni tampoco impunidad por ningún lado para ninguna persona. Sea quien sea que esté, no solo vinculado al caso, necesita aclararlo de manera definitiva cuál es el tipo de involucramiento que existe. Aquí, si bien hay nombres, hay apellidos, hay personas, aquí más que eso hay tramas, hay vericuetos, hay mensajes claros. Y esos son los que tenemos que aclarar. No solo la clase política, la clase empresarial, la clase, e incluso los propios sectores públicos en general, del Ejecutivo, de entidades del Estado. En general, todas las personas que se encuentran vinculadas tienen que ofrecer su versión de los hechos para darle credibilidad efectivamente a la versión que debe ser lo que debe primar, que es la honestidad y la transparencia. Bajo ese elemento es importante que todas las personas que estén nombradas, todas las personas que tengan algo que ver con la trama, con los ejemplos, con las cercanías y las intimidades, aclaren efectivamente de qué estamos hablando, porque esto no puede quedar en la impunidad. Ahora, siendo como están las cosas, ¿usted cómo vislumbra? Este será un gobierno muy corto, no solamente para el Ejecutivo, sino también para esta Asamblea. ¿Cómo pinta, aunque tal vez para muchos sea prematuro, el tema electoral, estimado Jorge? ¿Ustedes ya tienen en la mira quién podría ser el próximo candidato o candidata presidencial por el movimiento Construye? ¿Irán con candidatos propios? ¿Han considerado ir en alianzas? Porque es algo que no se puede perder de vista, más allá de que va a ser vital el buen trabajo al interior de la Asamblea Nacional de cada una de las bancadas legislativas para que den ese aval al candidato presidencial si lo tuvieran y por supuesto una buena carta de presentación para la siguiente asamblea. Bueno, las elecciones siempre han sido el horizonte final de este periodo y todo el mundo lo sabía. Sabíamos que cuando teníamos la propuesta electoral de este periodo pequeño, de este periodo corto, se vislumbraba y se necesitaba generar efectivamente una plataforma suficiente para poder enfrentar las próximas elecciones. Eso no lo digo yo, eso lo decían todos los actores políticos, lo dijo todo el mundo y cada ciudadano que iba a votar sabía que ese era el elemento, porque íbamos a elegir un periodo muy corto. En ese sentido, el Movimiento Construye es una organización política, querida Luisa.
Y para eso nosotros hemos venido trabajando y hemos venido preparando el escenario, sobre todo con las bases populares, con los núcleos barriales, los núcleos parroquiales de nuestra organización, para que desde la base, desde la ciudadanía, se vayan presentando las propuestas políticas que van más allá de los nombres, pero sobre todo las propuestas políticas que vayan consolidando el interés ciudadano, porque eso es lo que nos interesa darle a la ciudadanía una representatividad real de sus próximos o futuros mandatarios. Y para eso se barajan muchos nombres, se barajan muchas propuestas, muchos elementos, todavía hay que sentarse a conversar. Eso es necesario y sobre todo llevarla a la ciudadanía la tranquilidad de que el movimiento Construye tiene, si es que es necesario que hacer alianzas, las hará, porque eso es necesario en política, hacer alianzas para poder consolidar espacios geográficos y poblacionales siempre para ir sumando y no restando. Ese es el interés. Alianzas con quien esté dispuesto a hacer alianzas, o habrá gente con la que ustedes no irían ni a misa. No, nosotros lo hemos dicho, nosotros no iríamos a misa con los que efectivamente le tienen al país donde se encuentra esta estimada Luisa. Lo hemos dicho, pero sí, estamos abiertos a las alianzas completas, a las alianzas inteligentes, no a las alianzas de iguales tampoco necesariamente, porque las alianzas de iguales tampoco es algo que sume. Nosotros necesitamos sumar. ¿Y cómo se suma para generar una propuesta política conjunta? Se suma desde todos los sectores, desde las diferencias, se suma desde los sectores ajenos, desde los sectores desconocidos. ¿Por qué? Porque el movimiento Construye, si bien es un movimiento importante, es un movimiento necesario, es un movimiento que tiene su presencia, no es un movimiento que tiene una presencia en todo el Ecuador. Entonces necesitamos tener presencia en todo el Ecuador. Hay que ir trazando esos puentes, hay que ir caminando bajo estas conversaciones y sobre todo darle la tranquilidad a la ciudadanía que no vamos a quedarnos quietos en un trabajo de alianzas que es necesario para el país y sobre todo para darle esa tranquilidad, como te decía, a la ciudadanía. Jorge, ¿cómo andan y hasta dónde le satisface a Construye y a usted como parte de esa bancada el trabajo que se viene realizando para esclarecer el asesinato de Fernando Villavicencio, lo que se ha hecho hasta este momento, de qué manera avanzan las investigaciones para poder determinar responsabilidades, más allá de que algunos de los que eran elementos claves ya pasaron a mejor vida? Eso es algo preocupante, mi querida Luisa, porque si bien tenemos que, si bien nosotros sabemos que el asesinato de Fernando es un asesinato político, es decir, tenía una intención política, que era eliminar un actor político preponderante no para una sola elección, sino para el futuro y la posteridad de este país, sí nos preocupa mucho que no se tenga claro todavía cuáles son las personas y los intereses que estuvieron detrás del asesinato. Hay que mirar todavía de cerca, hay que esperar todavía las investigaciones, sobre todo porque esas investigaciones nos van a marcar quiénes efectivamente están detrás del asesinato, no para saber simplemente quién fue el actor material, el autor material, sino quién está detrás políticamente. Y para eso también se constituyó esta comisión ocasional para investigar la muerte de Fernando. Y todos estos elementos habrá que irlos hilvanando durante el próximo año. Creo que este año va a ser un año de muchas revelaciones, un año que va a darnos no solamente en el asesinato de Fernando, sino en general para el país, muchas revelaciones en relación al manejo del crimen organizado en el Ecuador y cómo este crimen organizado ha manejado los hilos del poder y cuánto involucramiento existe en la clase política ecuatoriana. ¿No le llamó a usted la atención o era de esperarse que en esos chats con el capo Norero, que fue ya asesinado en la cárcel de La Tacunga, aparezca que era el candidato Villavicencio, que en paz descanse, una piedra en su zapato, y también estaban pidiendo su cabeza? No me sorprende, no me sorprende. Creo que los chats ratifican algo que era un conocimiento popular, un conocimiento de ese que se conoce en la ciudadanía y la gente lo sabe. Fernando era muy incómodo para el crimen organizado, muy incómodo para Leandro Norero y en general para todos quienes se encuentran vinculados en el caso. Allí las cosas se van alineando de conformidad como se vinieron sospechando. Y eso es algo que hay que decirlo. La fiscal con esta investigación, con este tema, nos está dando la razón.
Nos está diciendo, señores, la decencia y la moral tiene una esperanza y tiene un camino. Y ustedes han elegido bien, porque nosotros no nos hemos sentado con la mafia, no nos hemos sentado con el crimen organizado a negociar, y oponernos al crimen organizado siempre estuvo y siempre fue lo correcto. Todavía hay que esperar. No me quisiera adelantar sobre conclusiones de la investigación, eso le corresponderá a la fiscal, pero por lo pronto creo yo que lo que nos está mostrando nos dice de cuerpo entero de lo que sufre este país, de este cáncer que sufre este país. Y si nosotros podemos ayudar siendo la medicina, pues están allí los votos de Construye, está allí la organización de Construye, y sobre todo porque queremos construir un país de paz, un país que sin crimen organizado y con tranquilidad para todos. ¿Ustedes entonces están dispuestos, de ser el caso, a proporcionar o a contribuir con la información que sea necesaria para el esclarecimiento de estos hechos? ¿No sienten temor? ¿No han recibido a lo mejor algún tipo de amenazas como las que en su momento pesaron sobre Fernando Villavicencio, que terminaron cegándole la vida? Te cuento que las amenazas y los demás, digamos, intentos de amedrentamiento existen. No obstante, no han sido todavía investigados profundamente para identificar su autenticidad. No obstante, más allá de eso, más allá del tema digamos, del temor, nosotros hemos puesto todo nuestro contingente sobre la mesa para que sea investigado, aportar en la investigación y sobre todo mejorar las condiciones del mensaje que estamos dando como clase política. La clase política tiene que mostrar completamente su intención de darlo todo por este país y sobre todo para dar con los autores materiales intelectuales del asesinato de Fernando y de todo el entramado que está detrás de esto. ¿Cree que estamos a tiempo aún? No quiero ser pesimista, pero al menos he escuchado algunos expertos y analistas que señalan que al Ecuador le tomará mucho tiempo poder salir de esta situación dura, cruenta, violenta, y en donde a través del caso Metástasis queda evidenciada sin duda una gran trama de corrupción con la contaminación por parte de la narcocracia, de los diferentes estamentos del Estado. Han dicho que tomará mucho tiempo poder encontrar la salida al final del túnel. ¿Usted tiene ese optimismo, estimado Jorge? ¿Cree que nos tomará mucho tiempo? ¿Cree que lo lograremos al final? Yo estoy seguro que desde la cloaca más asquerosa, y discúlpame las palabras, querida Luisa, desde el espacio más oscuro, desde la sombra más oscura que puede existir, el ser humano tiene la capacidad de crear y de soñar. Y para eso solamente se necesitan dos cosas: entereza, es decir, la decisión, la voluntad de hacerlo, y dos, capacidad, que quiere decir con quiénes vas a trabajar, con qué personas y con qué socios vas a construir estos nuevos sueños y esta nueva estructura del Estado. Y para eso estamos aquí, el movimiento Construye lo ha dicho, el Ecuador tiene salida, tiene que esperar, obviamente que se devele toda la investigación, que se dé de verdaderamente con todos los que se encuentran involucrados, y por una sola y por única vez desecharlos como políticos, desecharlos como empresarios y caminar a un mejor futuro, con nueva gente, con nuevos personajes y sobre todo con esa capacidad y esa entereza que requiere el país. Jorge, los ojos de los ecuatorianos están puestos también en la Asamblea Nacional. Se requiere, lo ha dicho el presidente Noboa, de apoyo y respaldo de las diferentes bancadas de la Asamblea para poder ir hacia la aprobación de leyes que son esenciales. No solo como la reciente ley económico urgente o reforma tributaria, sino también la ley de energía, entre otras. Va a ser vital. ¿Está el movimiento Construye presto a seguir apoyando y respaldando este tipo de iniciativas? ¿Y por qué no? Porque usted sabe muy bien que se hace campaña desde todo lado. Hacia la consulta popular, el presidente ha dicho que esta semana estaría enviando el paquete de preguntas a la Corte Constitucional. Y dependiendo de la campaña de la que se haga eco, no solamente de los diferentes actores políticos, sino de que se socialice y de que en efecto vaya orientada esta consulta a transformar al país para bien,
habrá que apoyarla o respaldarla. ¿Qué dice Construye? A ver, en principio apoyaremos lo bueno y nos opondremos a lo malo, ya lo hemos dicho y lo hemos hecho. Es más, nosotros nos opusimos a la ley económica emergente que presentó el presidente Noboa porque considerábamos que era lesiva para el país. Habían cosas buenas, pero en la gran análisis, en el gran bosque, identificamos que era más dañina que beneficiosa y por eso nos opusimos. Pero hemos apoyado a favor, hemos votado a favor del tema del apoyo complementario a las Fuerzas Armadas, hemos votado a favor de la ley de salud mental, entre otras leyes. Entonces, nuestro trabajo como legisladores es ser críticos, pero ser honestos también con la gente. A nuestra gente, nuestros votos, hay que respaldarlos y nuestro interés es que apoyar lo bueno y oponerse a lo malo. Respecto de la consulta popular, hay que ver las preguntas. A mí personalmente, y te lo digo como un legislador de manera personal, no me gusta que los gobiernos gobiernen a través de consultas populares, porque porque eso demuestra que no hay una socialización correcta y un trabajo articulado del estamento y del Estado en general. No obstante, pero Jorge, no hay una mejor forma de democratizar una propuesta que sea el pueblo el que se pronuncie en las urnas, porque ese viejo adagio popular que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, al final sería el pueblo el que se pronuncie. Sí, de acuerdo, pero no siempre es lo más pertinente, querida Luisa. Mira el ejemplo del caso de Lazo. En el caso de Lazo, a inicios de este año tuvo unas muy buenas propuestas en respecto de las preguntas que presentó. Una de ellas era la extradición, pero le sometió a consulta popular cuando no era necesaria la consulta popular. ¿Por qué? Porque se podía hacer por enmienda constitucional en la Asamblea Nacional, que es lo que nosotros hemos propuesto. Nosotros creemos que hay temas muy delicados, querida Luisa, muy supremamente delicados, que no deberían ir a consulta popular. Porque como por ejemplo, la extradición, por ejemplo. La extradición, hubiéramos tenido ya la extradición el día de hoy, aprobada, que era una herramienta efectiva para luchar contra el crimen organizado, pero no, al someterlo a la consulta popular, la pusimos en riesgo y terminó siendo un barómetro de medición de apoyo al presidente o no, y no se trabajó el tema de la extradición. Lo propio puede pasar ahora. Nosotros hemos dicho, los temas importantes, los temas delicados no deberían ir a consulta, deberían ser tramitados en lo que se pueda en la Asamblea Nacional, haciendo operario y hacerle trabajar precisamente a los asambleístas para identificar allí en el escenario democrático más grande de este país, que es la Asamblea Nacional, por dónde están decantándose las bancadas y poder identificar y revelar las posiciones de cada una de las bancadas. Entonces, bajo ese escenario, no soy muy fiel, no soy muy, digamos, partidario. No soy partidario correctamente de que se gobierne a través de consultas populares. Creo que es una herramienta importante, creo que es necesario en muchos casos, pero gobernar solamente a través de consultas populares creo que es un error. Perdería legitimidad quien lo propone y además ponemos en riesgo muchas de las propuestas que podrían ser perfectamente aplicadas por la Asamblea Nacional sin correr el riesgo de que pierdan en la consulta popular. Gracias de mi parte, estimado Jorge, y una buena tarde. Éxitos. A ti también, muchas gracias, Luis. Jorge, solamente de manera breve, ¿cuán consolidado está Construye dentro de la Asamblea Nacional para hacer un solo frente, para hacer el trabajo en conjunto y que más adelante no existan sorpresas de agendas propias? Construye es una organización sólida. Lo que te puedo decir es que la bancada discute los temas de manera amplia y democrática. Cada uno de los temas se discuten internamente, se resuelve institucionalmente, sea para aprobarlo, sea para negarlo o sea para dejarlo en libertad también, porque también es necesario respetar las creencias individuales de los asambleístas y del grupo de asambleístas. De todas maneras, nosotros somos una organización horizontal que respeta la opinión de cada uno de sus miembros. Y en ese sentido, hemos actuado y seguiremos actuando en esta Asamblea Nacional, porque si tú te das cuenta, nuestras votaciones son casi siempre, uniformes. Hay veces que no lo son por razones propias de la votación específica, pero en términos generales te diría, somos una organización que maneja un discurso único para las votaciones. Y cuando lo dejamos libre, hay razones verdaderamente fuertes, verdaderamente sólidas también para dejar en libertad esos votos, ¿no? ¿Cuán importante es que dentro de la Asamblea mismo se maneje una especie de
de control para evitar que asambleístas sean comprados, de que asambleístas se vean involucrados más adelante en estos casos como por ejemplo el Metástasis. No lo sabemos todavía, como lo dijeron hace un momento con Luisa y contigo. ¿Cómo evitar eso? O cómo, por ejemplo, ir dándose cuenta si algún asambleísta de pronto vaya a tener este tipo de inconvenientes. Rumores siempre habrá, pero hay que constatarlo de una u otra manera. Pero el trabajo de la asamblea, para cuando existe este tipo de casos, que sea efectivo, que ese asambleísta sea separado y que también vaya a manos de la justicia, como tiene que ser, como cualquier otro ciudadano, se cumpla. Y que no que, es que yo estoy apadrinado por tal o cual persona, y es que yo soy, y es que yo me impongo, y es que yo soy mayoría, y es que yo tal o cual cosa. Simple y llanamente que se haga justicia y que también se pare frente a las autoridades, como tiene que ser, como cualquier otro ecuatoriano que haya cometido algún acto ilícito. Así es, mi querida Wendy, te agradezco mucho esas palabras, coincido con ellas. Creo yo que estamos ante un momento necesario para el país de unidad, de trabajo, de concentración en las prioridades y sobre todo de unidad en las prioridades. Y para eso cuenten con el Movimiento Construye, que allí estarán nuestros votos y nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, aquí en Diálogo de la Tarde. Lo vamos a seguir molestando en el transcurso de los días. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias, Wendy y Luisa. Un placer. Abrimos el espacio de los mensajes publicitarios y recomendaciones antes